tardes, sean bienvenidos a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular Estudios Individualizados. Quien les habla, el doctor Marco José Roa Méndez. Soy adicional de su facilitador, el coordinador general del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Un espacio, bueno, para presentar, para comentarles un poco acerca de mi experiencia académica y que me da pues el aval para poder facilitarles y acompañarles en este proceso formativo de los doctorados de nuestra gran institución IESE. De profesión soy licenciado en educación en el área de biología y química, abogado, con algunos estudios de posgrado en el área de la planificación educativa. De igual manera, egresado a la Universidad Nacional Experimental del Táchira como magíster en el área de la química y con el doctorado en educación y el doctorado en ambiente y desarrollo. En este curso, unidad curricular, que son los estudios individualizados, necesitamos que los participantes de los programas de doctorado acrediten su experiencia académico-investigativa nacional e internacional con relación a su investigación que da origen a la tesis doctoral. De manera que así ustedes puedan configurar, hacer una cosmovisión que se parte al mundo del saber como sujetos de investigación. ¿Qué debemos hacer para aprobar los estudios individualizados? Los participantes deben tener actividades acreditables correspondientes a 4 unidades de crédito para que haya un total de 2 unidades en consideración a lo que viene siendo los estudios individualizados 1, 2 y 3. A partir de estos momentos, ustedes tienen que generar un dossier, o más que un dossier, una bitácora sobre diversas actividades en el campo de la investigación científica enmarcado. Publicaciones de artículos en revistas reconocidas nacionales o internacionales. Estos artículos pueden tener la característica de un artículo científico, ensayos, sistematizaciones de experiencias. 2, publicaciones de libros arbitrados. Publicaciones de capítulos en libros arbitrados. Procesos de tutoría, acompañamiento, coordinación de proyectos de investigación, ya sea a nivel de pregrado, posgrado o maestría, pero dentro de la línea de investigación que aborda su tesis doctoral. Por ello es importante que nosotros hagamos una revisión también de esos adelantos, de esos avances de la tesis doctoral, para que las actividades de los estudios individualizados vayan en correspondencia con dicha temática, sabiendo en este sentido que nosotros a nivel doctoral debemos partir de los presupuestos epistemológicos, de los procesos de investigación, sumado a lo que es lo metodológico, lo nociológico, lo teleológico, lo filosófico y lo epistémicamente hablando. Y que una de las características que debe tener esa producción generativa como requisito para optar al grado de doctor debe estar estructurado en correspondencia a lo que es un modelo o una aproximación teórica. ¿Qué otras actividades podríamos incorporar allí? Tutorías de tesis o trabajos a nivel de maestría dentro de su área de competencia. Por ejemplo, si tengo acá a la profesora Ditilio que está haciendo el doctorado en educación, tiene que ir en correspondencia con su título de tesis doctoral. Muy bien. Docencia de posgrado o pregrado relacionada con el contenido que el estudiante realiza su tesis doctoral. Debemos organizarnos todos los involucrados de los programas de doctorado en un evento científico que para el último periodo de su doctorado ustedes deben generar, ya sea un congreso internacional, conferencias o un seminario internacional u otro que vaya en correspondencia también con todo el campo multidisciplinar. La presentación o ponencia de eventos profesionales o científicos en foros, simposios, mesas redondas, participación de ustedes como conferencistas o ponentes en cátedras libres,
asistentes como investigadores reconocidos, ser acreditados por ONTI o por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y como se los indicaba hace un momento, debemos tener un máximo de actividades acreditables de 12 unidades. Bueno, primero quisiera también escucharlos a ustedes. Esta unidad curricular más que ser bajo parámetros conceptuales, está orientada al desarrollo procedimental de ciertas orientaciones o requisitos que están enmarcados en los procesos de los estudios doctorales. Entonces, les doy el espacio a ustedes para conocerlos, para saber qué dudas, expectativas tenemos sobre el desarrollo de esta unidad curricular. Le doy la bienvenida. Tenemos a David Camacho, a Héctor Crespo, María Elena Ditilio, Nelcy Acosta, Pablo Mendoza, Buenas tardes, Rodríguez y ¿cómo Juliana. está? Mucho gusto. Mucho gusto. Pablo, creo que... Sí, ¿Verdad? buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Un gusto conocerle. Saludos a los compañeros. Sí, acá en Ecuador. Tú sabes que yo estoy aquí en Ecuador en la Universidad de Otavalo y me parece muy importante que dentro de nuestro proceso doctoral, pues esta es una exigencia, me parece que da rigurosidad a lo que es la titulación que vamos a obtener, porque obviamente la investigación es fundamental. La producción científica va a distinguir esos productos de la academia que luego se transforman desde la vinculación con la sociedad a la investigación. Entonces, en este aspecto me queda claro toda la explicación. El tema de, tal vez tenía una duda, era si tenía efecto retroactivo. Algunos elementos muy cercanos que tengamos, por ejemplo, una publicación del año anterior sobre la materia. Por ejemplo, mi trabajo de grado se enfoca en un constructo epistémico sobre la naturaleza como sujeto de derechos internacional, en el derecho internacional. Fíjate que tiene que ver con tema ambiental que tú expresabas en tu presentación, pero como he sabido en el Cono Sur, aquí Ecuador, Perú, pues, Bolivia sobre todo, ha expresado que la naturaleza es un sujeto de derecho a nivel constitucional, pero nosotros lo vamos mi propuesta es a nivel de derecho internacional, ¿no? ¿Por qué no puede ser un sujeto del derecho internacional como lo son los estados, las organizaciones internacionales y todo lo demás? Y sí he tenido la posibilidad, sobre todo de 2 años para acá, de estar produciendo publicaciones regionales, científicas. Hemos tenido la posibilidad de publicar un libro de mi autoría de derecho ambiental también, donde refiero a este elemento que va dirigido. O sea, nunca he perdido la ruta, doctor, perdón, sobre lo que es mi trabajo de grado y en este caso el trabajo de tesis doctoral y el trabajo científico que he venido realizando en estos, sobre todo, 2 últimos años. Los anteriores tal vez eran más dirigidos al derecho agrario, pero en este caso son más dirigidos a la temática. Entonces, no sé cómo quedaría esa inquietud o tienen que ser publicaciones a partir de la fecha de hoy. Bien, Pablo. Efectivamente, los estudios individualizados no tienen efecto retroactivo, pero vamos a revisar la fecha de ingreso al doctorado. Siempre y cuando esté dentro de la escolaridad, es válido para ser reconocido como una actividad acreditable dentro de los estudios individualizados. Si ustedes ya tienen un año en el programa de doctorado, verificamos los que estén desde esa fecha. ¿Ok? Perfecto, Antes de la fecha de ingreso al estudio doctoral, sí no es reconocible como parte de los estudios independientes, porque no perfecto, tiene esa característica retroactiva, porque nosotros tenemos que generar los procesos de investigación dentro de nuestro estudio doctoral. Recordemos que a nivel universitario nosotros hablamos de 3 ejes fundamentales. 1, que es la docencia; 2, que es la investigación; y 3, que es la extensión. Por eso es que los estudios individualizados, para dar esa rigurosidad científica, nos exigen estas 12 acreditables enmarcadas en esos 3 elementos. Por eso ahí dice que hayamos sido docentes, que hayamos sido tutores o investigadores, o que hayamos participado en actividades de extensión, porque es un requisito sine qua non de los estudios a nivel internacional cuando nosotros hacemos un doctorado. Porque nosotros ya le doy la palabra, Pablo, nosotros estamos ya dentro de la sociedad del conocimiento.
Y como partícipes dentro de la sociedad del conocimiento nos tienen que reconocer desde esa postura epistémica que tiene nuestra investigación. Si Pablo está trabajando del área ambiental como sujeto de derecho a nivel internacional, bueno, que a nivel internacional reconozcamos que Pablo Mendoza es el creador de esta teoría o de esta teorización y que pueda ser aplicable dentro del mundo del saber, específicamente en el área jurídica. ¿Ok? ¿Algo más ibas a decir, Pablo? Una sola cosita, sí, para no agotar tanto el tiempo. Doctor, para consolidar el tema de la evidencia, por ejemplo, de la docencia, precisamente la materia que yo doy aquí en la carrera de Derecho es Derecho Ambiental y en el sílabo está elaborado por mí, el programa elaborado por mí está la temática. Y precisamente en estos 3 últimos años, ¿qué necesitaría? Eh, Como validar a través de la institución, de la universidad, con... Sí, ellos tendrían que emitir una constancia donde señalen el tiempo que tienen facilitando el curso y Ujú, adicional 5 años. a eso, si tú eres el creador del programa analítico, que ellos lo reflejen allí. Luego, yo voy a compartir con Perfecto. ustedes el baremo de cada actividad para que sepan cuántas unidades de crédito te da como acreditable el hecho de que seas docente del área del derecho ambiental. Ya, y en extensión, aquí en el Ecuador no le llaman extensión, sino vinculación con la sociedad, y de igual manera yo soy el coordinador del Observatorio Jurídico, que una de las líneas de investigación son los derechos de la naturaleza. Entonces, de igual manera. Entonces, claro, para no agotar, porque las reuniones todos, yo sí quisiera, luego te voy, tal vez nos vamos enviando al WhatsApp lo que yo voy obteniendo, me dice Pablito, si te sirve, no te sirve, cámbiale. Ya, con toda, listo. Yo les voy Muchísimas a gracias, dar a doctor. Muy ustedes un amable. seguimiento de cómo van a construir el dossier, cómo se va a Per- presentar ese síntesis curricular o yo le llamo un Ujú. vocativo, donde nosotros podamos ver cuál es el perfil profesional de ustedes y cómo vamos a ir argumentando ese vocativo con base a cada una de estas actividades. Bien, Perfecto. a pesar de que tengamos estas publicaciones, estas participaciones en conferencias o eventos, sabemos que para los estudios individualizados 3, todos, ya sean del doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, del doctorado en Ciencias Jurídicas o del doctorado en Educación, tenemos que generar la organización de un evento científico. ¿Ok? Perfecto. Vale. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo está todo? Muy bien, gusto saludarte. ¿De dónde nos acompaña? De- Desde acá de Barinas, Venezuela, ¿cómo está todo? Excelente. Eh, Héctor, más o menos, ¿en qué tienes enmarcado tu trabajo de investigación? yo tengo una particularidad parecida un poco a la de Pablo, porque yo soy abogado y médico veterinario, ¿no? Mm. Mi maestría la hice en la parte del maltrato animal y toda la parte de las leyes penales que no están siendo aplicadas de forma correcta. Es una propuesta que se hizo. Dentro de lo mismo, he trabajado mucho ahorita con la parte de bienestar animal, con las 5 claves para el bienestar, y lo aplico tanto en pregrado como en posgrado. No sé, bueno, me imagino que tú nos explicarás cómo canalizar Ujú. todo este tipo de información para poder ir creando el dossier. Ok. Sí, señor Héctor. La idea es que, bueno, comencemos a enmarcar. Si estamos hablando de lo que es el maltrato animal, yo creo que tú estás en el derecho de relaciones internacionales, ¿cierto? Sí, casualmente cuando hice la parte de la maestría, que le hice también con ustedes en el ICIP, Ok. me llamó mucho la atención porque pensé que nosotros estábamos atrasados con respecto a las legislaciones internacionales, ¿no? Y resulta que lamentablemente en materia de derechos de los animales y de la protección que va de la mano con la parte ambiental y la parte del cambio climático, las cumbres, no hay una legislación en ningún país que sea con ese carácter punitivo que que prohíba de alguna manera o que ejemplarice a las personas para que no cometan ese tipo de delitos, ¿no? Sin embargo, Entonces, bueno, puede explicarse un poco lo que viene siendo el derecho comparado y ver, bueno, a nivel de América, cuál es la aplicabilidad de lo que tú planteas al momento de desarrollar tu investigación. Pero en este sentido, bueno, invitarte, Héctor,
a comenzar a escribir, a comenzar a generar análisis jurisprudencial, a comenzar a generar artículos y ensayos sobre lo que viene siendo tu temática. Para todos, invitarles a conocer nuestra revista Redir. Ustedes en la página web del instituto, en yesid.edu.be, pueden encontrar en la sección de publicaciones la revista Redir. Nuestra revista Redir tiene aproximadamente 70 indexaciones a nivel internacional. Y eso permite de que el artículo de ustedes que se ha aceptado en la revista tenga su indexación y pueda ser reconocido en toda América. Entonces, realmente, Héctor, tú planteas una temática de investigación pues bastante interesante porque, bueno, los derechos animales pues a veces como que por el comportamiento del individuo pues se han dejado a un lado, ¿no? En Venezuela creo que ahorita es que hemos visto que a nivel de la Fiscalía General de la República es que han comenzado a generar mayor atención a esta temática. Y, ¿por qué no? Bueno, haciendo ese contraste, ese derecho comparado, nos va a permitir a nosotros tener una visión más amplia para que a nivel societario podamos reconocer a todas las especies y podamos partir desde el respeto y también de garantizar con los derechos que tienen consagrados. ¿Ok? Sí, profesor, usted sabe que con respecto a lo de la revista del ESIP, nosotros la maestría de procesal penal que terminamos el año pasado, hicimos con el profesor, lamentablemente no nos acompaña físicamente hoy, eh, hicimos un diplomado holopráctico Ajá. y nosotros generamos, y el cierre del diplomado fue un artículo que fue para publicación. En estos días estuvimos conversando, estuvimos hablando aquí con la coordinadora de Barina, porque hasta la fecha no nos han enviado el artículo, ¿no? Ok. Y por supuesto la publicación debida. Ujú. Ok, bueno, han salido dos ejemplares desde el grado de ustedes de la revista. Ahorita sale uno próximo. Hay que ver en cuál tienen la fecha programada para publicar el artículo de ustedes, Héctor. Excelente, excelente. Ok, bueno, muchas gracias, Héctor. Veo también Nelcy. Buenas tardes. Tienes el micrófono apagado, Nelcy. Ahora sí. Buenas tardes. ¿De dónde nos acompaña, Nelcy? Buenas tardes, le habla Nelcy Acosta acá de Colombia, Plato Magdalena. Bienvenida, Nelcy. Muchas gracias. Temática de tu tesis doctoral, ¿qué expectativas tienes? Bueno, mi tesis la voy a desarrollar en la competencia socioemocional eh, para el desarrollo de la comprensión lectora en tiempo post-pandemia. Ok. Ok. Quise pues hacerla porque en la maestría la hice en tecnología educativa, pero quise hacer la tesis doctoral en este tema porque pues trabajamos en un pueblo donde le afectó a toda la comunidad pues la pandemia, hubo muchas muertes de familiares y como vivimos en una zona muy vulnerable. Somos tres compañeras que estamos en el programa del doctorado acá en Plato, que hoy, bueno, las otras dos compañeras no están conectadas porque están laborando. Estamos en diferentes instituciones que prácticamente trabajamos en las mismas condiciones, en una zona muy vulnerable donde pues los 2 años de pandemia les afectó mucho a los estudiantes y a los padres de familia. Entonces, pues quise desarrollar mi tesis doctoral en este tema. Bien, Nelcy. Bueno, tenemos que revisar para agregar lo que es el tema de la teorización o en su defecto el modelo. Podría ser un modelo procedimental en competencias socioemocionales. Allí ya tú generarías, con base a lo que es la teoría del vínculo socioafectivo, tu modelo procedimental y que sea aplicable dentro de las instituciones educativas, sobre todo, bueno, en este sector de la costa colombiana, que nos invite
a nosotros a ver cómo atender, en este caso, al sujeto aprendiz con relación a estos elementos que están incorporados allí en correspondencia a un fenómeno social que se vivió a nivel mundial, que fue la pandemia. Bueno, Nelsi, también invitarte a generar producción escrita, a crear contenido que pueda ser publicado a nivel de toda pues, nuestra revista y adicional a lo que viene siendo la revista, a comenzar a participar en eventos científicos. Gracias. Muchas gracias. ¿Levantaste la mano nuevamente? Sí, doctor, tengo una duda que es la que me estaba generando. Usted dice que todo lo que es la parte tutorial eh, no puede servir para la bitácora. Una pregunta. Yo soy docente de medicina veterinaria y he trabajado también con la parte de derecho a nivel docente, muy poco la parte de derecho. Todos estos trabajos se están haciendo en virtud del bienestar animal, de lo que es la parte de la protección de la protección. Por supuesto, siempre hay un marco legal que viene, como siempre, de lo internacional a lo nacional y después a lo local. Ese tipo de trabajo también me serviría Para para el ser doctorado. acreditables, Héctor. ¿Ok? Sí Son serviría. acreditables los que tú tutorees a partir del inicio de tu doctorado, Perfecto. en el tiempo de la escolaridad. Antes no. ¿Ok? Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Chévere. Hola David, buenas tardes. Hola, profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto volver Bien, David, ¿cuál es la a temática saludar de tu tesis y verlo por acá desde Cali. Un gusto saludarlo. Bueno, para ponerme nuevamente la anterior, me copia, ¿verdad? Se escucha Me recortado un copia, poco, David. me copia. Ahora sí. ¿Me escucha, profesor? Ajá. Bueno, mi tema que desarrolló la maestría me gustaría profundizarlo. Yo sí estoy dedicado plenamente al derecho, y más que todo al derecho. Ok. ¿Qué temática estás desarrollando como tesis doctoral? ¿Ya has ido avanzando algo? ¿Tienes una idea, un supuesto? Creo que David tiene problemas con la conectividad, entonces vamos a dar el espacio mientras a María Elena Titilio. Bueno, como prefiera, no sé si ya me reconecté, que... Ah, ok, disculpa, David. No, disculpen ustedes más bien, el error es mío. Ok, ahora sí. Epa, sí, porque aquí la conectividad está bastante mala. Doctor, escuchándoles a ustedes, ¿no? Mi tema de desarrollo de tesis o de trabajo especial de grado fue la actividad del Ministerio Público en la fase intermedia, en las audiencias preliminares, las distintas competencias que existen acá en Venezuela, ¿no? Ok, Y hizo una breve comparativa con lo que era la actividad del Ministerio Público en esa fase en el Ecuador y en Colombia también. Eh, Tiene que ver con la competencia militar, con la competencia de niños, niñas y adolescentes, en materia penal, ¿no? Obviamente, con la competencia en materia de violencia contra la mujer y la materia ordinaria del derecho penal, la que es aplicable a todo. Pero escuchándolos a ustedes, y se supone que cuando uno va a hacer una tesis debe hacerla de acuerdo a sus gustos y fortalezas, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? ¿Me copian? sí, señor. Ajá, perfecto. No sé si ponerme un poco también en la materia ambiental y entonces más bien especificarla más con respecto a la materia fiscal del Ministerio Público en materia ambiental, ¿no? Precisamente en la fase intermedia o en la fase de la audiencia preliminar, Ok. en el procedimiento ordinario, ¿no? Vamos a verificar algo, David. Podemos verificarlo desde el contexto local o nacional.
pero desde el derecho y de las relaciones internacionales, cómo nosotros podemos ver la figura Ah, de la temática que tú planteas que tenga aplicabilidad, partiendo de ese, ¿cómo te digo? De ese perfil que tiene tu doctorado. aló. Aloha, David. Ajá. Sí, sí, sí. Ahí sí me cacha, como quien dice. Es verdad, no guarda relación. Verá que Entonces, ahora ¿qué estamos te en indico, derecho David? y relaciones internacionales. Tienes que ver si Claro. el punto de vista Debo, del derecho y las relaciones internacionales tiene aplicabilidad sobre todo en el contexto sur. Entonces, como nosotros también podemos establecer una teoría o podemos generar un aporte científico que tenga correspondencia desde tu perfil como futuro doctor en Derecho y Relaciones Internacionales. sí, sí, podría ser entonces, claro, entre otros, podría ser el tema de la colaboración, la cooperación en la materia de investigación internacional en delitos transnacionales o en delitos que tengan que ver con, porque este doctorado más que todo está enfocado a las relaciones internacionales públicas o privadas, lo que son las negociaciones o lo que son ya los tratados de estados y eso. Ok, claro, ahí ya tendrías que Pregunto, ¿no? ver hacia qué arista te vas, porque recuerda que el pensum de estudio nos da a nosotros las dos aristas, David, ¿ok? Desde el derecho internacional público y desde el derecho internacional privado. Tú tendrías que fundamentarlo en función a la parte programática de lo que viene siendo estos dos elementos a nivel doctoral. Sí, para que puedas ya delinear o definir conforme a las líneas de investigación tu tesis doctoral. Lo que yo los invito a todos es a no caer en la infoxicación y además de la infoxicación, no caer en temáticas que tal vez no tengan respuestas claras. Entonces, ya definiendo la línea de investigación, que eso ustedes lo pueden conversar con su facilitadora de seminario, que es la doctora Soledad, para que comiencen a hacer el estado del arte. Y a partir de ese estado del arte, hacer las primeras pinceladas para que puedan cumplir con lo que son los estudios individualizados. Ok, Yo lo que claro, busco claro. es que no sea un proceso traumático, tal vez como lo vivimos algunos cuando hicimos un doctorado, sino que No, realmente no, no. sea un proceso amigable para ustedes, que sepamos que Perfecto, dos unidades de crédito que nos invitan hacia la investigación, que nos invita hacia la extensión, hacia la docencia, bueno, hacia la vinculación con la comunidad, como lo decía hace un momento Pablo, y que fortalezca nuestras competencias como futuros doctores. Recuerde que dentro de esas competencias nuestras está el eje de la cientificidad, de la rigurosidad, de que nosotros tenemos que hacer publicaciones, divulgaciones, hacer construcción del conocimiento. Entonces, sí es pertinente que ustedes lo vayan haciendo sin ningún tipo de síndrome traumático, sino que sea un proceso amigable durante su escolaridad. correcto. Vale, David. Bueno, estaré Gracias, enfocando María entonces. Elena. Gracias. Buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, bienvenida. Bien, doctor. Bueno, aquí poniéndome al día con todo lo del doctorado y pues mi tesis doctoral la estoy basando en la evaluación formativa. Ok. Pues aquí viendo lo que usted señala en la laminita que tiene allí y lo que ha mencionado en relación a que debe estar en la línea, pues mi artículo, justo el que estoy terminando, no está en la línea de investigación, ya que lo estoy trabajando con base a las TIC. Ok. Y pues mi tesis doctoral se basa en la evaluación formativa. Ajá, Entonces, pero pues cuando hablas del allí, artículo, disculpa, María Elena, enmarcado en las TIC dime. o en el uso de las TIC, ¿planteas el área de la evaluación como una de las categorías que respaldan tu artículo? Sí, señor. Ok, si tocas una de las categorías que están dentro de tu idea doctoral, es válido el artículo. Ok. Porque recuerda que cuando nosotros hacemos una investigación puede ser que tengamos un intitulado, pero de ese intitulado va a emerger un objeto de estudio y de ese objeto de estudio vamos a establecer unas categorías. Esas categorías van a tener una subcategoría, entonces puede ser que alguna de las líneas
que están definidas dentro de ese mapa de categorías o dentro de esa categorización tenga correspondencia con alguna de las actividades que están dentro de mis estudios individualizados. Ok, perfecto, doctor. Entonces Ahora, sería, ok, dime, María. vale, entonces sería cuestión de organizar bien eso y pues ir allí a la universidad y que usted me oriente a ver si podríamos allí tener Excelente. esa idea en relación con el artículo y la línea de investigación que estoy trabajando en la tesis doctoral. Excelente, María. Lo que te quería preguntar, hablas de evaluación formativa. Quisiera saber Sí, si sí. quieres plantear un modelo de evaluación formativa o un modelo de evaluación sistémico formativo. Bien, lo que había conversado con la doctora Soledad es más bien como una aproximación teórica. Ajá. Ok, bien. Ah, bueno, tú después que haces la aproximación teórica puedes hacer un mini modelo en el Sí, producto señor. operativo que luego nosotros digamos, yo me sustento en la aproximación teórica de Ditilio y ella hizo un modelo de evaluación sistémica con base pues a lo que emergió de su investigación. Sí, señor. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. A ti, Joana, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Asustada. ¿Por qué? Le soy sincera, yo sí estoy asustada. No, no, no nos asustemos. Vamos avanzando y vamos a alcanzar el éxito con el favor de Dios. Ay, profe, la verdad, yo no entendí lo del cuadrito que está acá, lo que nos está, o sea, yo no, o Ok, sea, no sé, me quedé bloqueada con tanta, claro. o ¿Qué sea, pasa, Joana? Ustedes están iniciando sus estudios independientes. Durante el doctorado hay que desarrollar 3 estudios individualizados. En este primer estudio individualizado debemos alcanzar por lo menos 4 acreditables. Joana, si tú has dado clases a nivel o estás a nivel de pregrado o posgrado, esto, tienes que solicitar constancia de trabajo para nosotros poder ir acreditando cada una de estas actividades. Invitarles a hacer la publicación de artículos en este o periodo. sea, profe, qué pena, doctor, de estos 12, ¿debo que hacer 4? Pero no de esto porque yo voy a subir a la plataforma un baremo de unidades acreditables. Es decir, cuánto vale en créditos el participar en un evento científico. ¿Cuánto vale de crédito ser tutor? Recuerda que de acuerdo al número de horas se establecen las unidades de crédito a nivel curricular. ¿Ok? Entonces, cada 16 horas prácticas y teóricas, nosotros podríamos hablar de 1 o 2 unidades de crédito. Entonces, hay que ver el baremo para ver cómo vamos alcanzando el mismo. La idea es, Joana, que al finalizar el doctorado hayamos aprobado las 12 acreditadas. Ah, no es en ahorita, No, no, en lo que, ahorita hablamos de 4 para que ustedes no, como que se les acumule hasta el final las 12 acreditables. Pero ok. para poder ir a grado académico y defender mi tesis doctoral, debo tener 12 unidades de crédito acreditadas. Ah, ya, yo pensé que ahorita en este módulo, esta unidad curricular, debíamos que acreditar las 12, o sea, hacer los 12 créditos. Son 4 Ah, por cada estudio independiente. ok. ¿Ok? ¿Cuál es la temática de tu tesis doctoral, Joana? Mi temática es la transformación que se necesita hacer en el campo educativo rural. No le tengo título exacto, no. Ok, estás trabajando entonces con la educación rural. ¿Tú en qué parte Sí, estás señor. de Colombia? Yo estoy en Bucaramanga. Ah, ok, Santander. Sí, ¿Mm? señor. Yo soy pensionada. Yo Ah, ahorita yo no trabajo, yo soy pensionada, pero trabajé en el sector rural. mm. Y basada en eso es que estoy haciendo mi proceso de investigación. No, y sabes que es un tema muy interesante, porque nosotros a nivel educativo nos enfocamos más que todo en la educación urbana y la educación rural tiene unas características específicas que lo diferencia a nivel de currículo de otras localidades. Entonces, uno de los elementos que podrías considerar allí es que lastimosamente los sistemas educativos
a nivel de América han estandarizado la currícula. Es decir, aplican la misma currícula en todos los sectores, cuando Sí, las necesidades y las individualidades son totalmente diferentes. nos piden generar un currículo distinto. Entonces, de verdad, que hagas una tesis doctoral desde la educación rural tiene una visión humanizadora increíble. De verdad, Y abre. o sea, porque bueno, pues a mí me pensionaron supremamente joven, me pensionaron a los 35 años por procesos de salud. Eh, y en este instante yo me encuentro laborando pues por particular como coordinadora académica de una corporación de carreras técnicas que lleva también educación rural, pero de carreras a nivel técnico. Y Joana, también, ¿has buscado señor, información sobre lo que es la sistematización de experiencias? en en la especialización que hice un trabajo sistematizando, pero fue sistematizar, ay, ya no me acuerdo ahorita el nombre, qué pena se me olvidó. Lo que hice fue con mi compañera, sistematizamos el proceso de por qué las estudiantes después de noveno grado se retiraban, desertaban de la educación rural. Ok. ¿Sabes por qué te Entonces, hago la pregunta? Porque como tú tuviste la experiencia dentro de la educación rural, recuerda que dentro del enfoque cualitativo de investigación, dentro de ese paradigma naturalista, la sistematización de experiencias, pero también las autobiografías son válidas como tesis doctorales. Entonces tú podrías relatar tu historia como maestra del área rural y con base a ese relato y esa sistematización de experiencias podría ser una tesis sumamente innovadora, porque a partir de allí podrías publicar hasta un libro y sería un referente desde la historicidad para la educación latinoamericana. ok, porque si lo que ver, por ejemplo, ahorita que estoy trabajando con las carreras técnicas también en sectores rurales y por eso se me es difícil los sábados conectarme porque es el día que vamos a trabajar pues a los sectores rurales. Estamos en Santander en 16 municipios ¿Ok? y vemos la necesidad que hay del cambio de, por ejemplo, la carrera más fuerte que tenemos es técnico laboral en enfermería, de ver cómo toca acomodar todo, acomodarnos al lugar, acomodarnos a los recursos, que nuestros docentes se acomoden a lo que tenemos a la mano para que ellos puedan aprender, porque es que las personas del sector rural también tienen el mismo derecho a capacitarse y a estudiarse. ¿Cuál es el problema? Que no tienen los recursos para vivir en la ciudad, que no, y eso es lo que he encontrado, o sea que, por ejemplo, no tienen los recursos para venir a estudiar a Bucaramanga, no tienen cómo desplazarse, no, y si tuvieran cómo desplazarse, no tienen cómo pagar el semestre. ¿Por qué? Porque otra cosa que tiene nuestra corporación es que los semestres son supremamente económicos y se los damos a pagar hasta por semana. Ok, Joana, quisiera preguntarte algo para ya darle la palabra Sí, a señor. otra compañera. Es ahorita con la reforma curricular a la educación en Colombia, con el gobierno, o sí, con el gobierno que está asumiendo, con el gobierno de Petro, y sobre todo lo que es la matrícula cero, sobre todo lo que es la educación inclusiva, el reconocimiento de los que dice de los sin voz en este proceso de transformación, ¿has pensado en generar ese modelo de adecuación curricular que vaya en correspondencia a lo que el proyecto de desarrollo país les está exigiendo? No, señor, no había pensado por ese lado. Podríamos revisarlo, porque recuerda que ahorita se están generando 4 pilares en la transformación de la educación en Colombia, en lo que es la educación básica y la educación universitaria. Yo, bueno, estuve escuchando al ministro Gaviria, ahorita hubo un cambio a nivel ministerial nuevamente, según lo que estoy visualizando, pero esa es la línea que están llevando a nivel de la educación colombiana. Podríamos ver cómo lo puedes orientar, como te digo, cuando hablaba de una autobiografía o una sistematización de experiencia, es porque se convierte en una tesis doctoral inédita, porque desde mi experiencia a nivel de investigación y como tutor a nivel doctoral,
la educación rural es un eje que pocos tocan a nivel de los doctorados en educación. Sí, señor. Entonces, sería un tema súper interesante, Joana, que podríamos irlo delineando. Y los invito no solamente a ti, los invito a todos. Aquí yo les hablo de la organización de encuentros, seminarios, podemos ir estableciendo con ustedes mismos webinars, algunos podcasts, generar algunos encuentros que puedan ser multiplicados acá dentro de la universidad, dentro de la institución. Y todo eso son unidades acreditables porque nosotros damos el aval a esos encuentros formativos que vayamos desarrollando acá. Entonces, ¿por qué no hacer uno desde la educación rural o desde la formación técnico-laboral? O buscar a ti como experta en la educación colombiana, podríamos buscar uno en Venezuela, que también hable sobre lo que es la educación rural, y otros que hablemos de la educación técnica, también laboral en Venezuela, y se hace un contraste, sería súper interesante ir haciendo este tipo de encuentros y El seminarios. profe sería, perdón, doctor, sería genial. Vale, gracias, Joana. Gracias. Gracias a usted por la orientación. Vale. Me falta Juliana. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Un placer otra vez saludarlo. Le hablo desde San Cristóbal, Estado Táchira. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Nuevamente verlo, porque mi maestría, pues usted fue formador en ella. Qué bueno, Juliana, volvernos a encontrar. Sé que en la maestría, bueno, fui su docente, si no me equivoco, de currículo. Sí, señor. Y bueno, luego no sé si nos vimos en seminario de investigación. Sí, Juliana, señor. cuéntame algo, ¿cuál es esa temática de la tesis doctoral? Bueno, doctor, yo también ahorita, como mi compañera Joana, tenía los nervios a mil por tanta información, ¿sí? Pero bueno, mi temática doctoral es, hasta el momento, es el juego como recurso didáctico en la formación integral de los niños y niñas de educación infantil, porque mi área, yo soy licenciada en educación preescolar y me desempeño como docente en el aula de la misma carrera. Y quisiera que, bueno, dejar mi aporte, que sea significativo y que le vean la importancia real del juego, que a través del juego el niño aprende, no solamente juega por jugar, sino que vinculamos muchos aspectos, ¿sí? Como afectivos, biológicos, emocionales, y mi mayor propósito es que adquieran un conocimiento significativo. Ok, wow, esto, siempre hemos visto el juego también como una parte de lo que es la lúdica dentro de los sistemas educativos del mundo. Realmente también es un tema interesante porque el juego en lo que es el estudiante o el niño o niña en edad preescolar le permite fortalecer competencias no solamente cognitivas, sino también afectivas y sociales. Y si nosotros revisamos un poco las teorías del aprendizaje, aquí se genera un vínculo socioafectivo de gran interés en el niño con el proceso educativo. Yo pues te invitaría a leer un poco también lo que son los procesos de transición de la educación inicial a la educación primaria. Recuerda que a veces nosotros, cuando un niño egresa del último nivel o la última etapa o el último grupo de la educación preescolar, se nos olvida generar procesos de transición. Y el niño se acostumbra a jugar constantemente, tal vez porque no hay la aplicabilidad requerida para fortalecer las competencias que comentaba hace un momento. Y cuando llega a la educación primaria se encuentra con un primer grado rígido, un pupitre detrás del otro, y el niño dice, no quiero ir más a la escuela. ¿Ok? Entonces, podríamos ver de qué manera tú planteas tu modelo o tu aproximación teórica que permita generar esos procesos de transición a la educación inicial, a la educación primaria. Yo siempre veía cuando trabajaba a nivel de educación media, y trabajé fue en colegios ABEP, donde lograba ver ese proceso de transición, que cuando el niño venía de la educación preescolar y asumía el primer grado, el niño lloraba, el niño no quería a la maestra y demás. Hablo a manera de anécdota. Fui partícipe del proceso de evaluación para la transformación del currículo en Venezuela y nosotros aplicábamos un instrumento a los niños en edad preescolar y los niños dibujaban a su maestra y muchos criticaban que decían que cómo íbamos a valorar o a evaluar a un niño preescolar sobre lo que era el currículo venezolano
Y nosotros decíamos que claro, que a través del dibujo se podían representar muchas cosas. Y una de esas era que los niños dibujaban a sus maestras como una bruja. Y yo siempre cuento esta anécdota, es motivado a que cuando el niño llegaba al primer grado dejaba de ver a la maestra reina y la convertía en la maestra bruja por los procesos de transición. Entonces, es sumamente interesante, Juliana, tu temática y ver el juego como vínculo socioafectivo para la recreación de los niños en edad preescolar, tomando en consideración las diversas competencias dentro de su proceso formativo. Entonces, dejemos los temores, Juliana, Joana, todos los compañeros que se han conectado. Realmente los estudios individualizados, más que yo venir a darles una clase magistral a ustedes, va a ser un espacio para generar un cafetín metodológico, un cafetín académico, donde nosotros vamos a compartir a través de la tecnoformación experiencias y vamos a ir en constante revisión de esos dossiers que ustedes tienen. Invitándolos siempre a la investigación, a que organicemos eventos durante este proceso de escolaridad. Yo invitaba a Joana a generar un webinar, pero de igual manera puedo invitar también a Pablo a generar uno también con nuestros profes del área de Derecho y Relaciones Internacionales, a los que tienen experiencia en el área de educación, bueno, a los compañeros de Barinas, Héctor, David, que también nos acompaña, de igual manera la profe que nos escribe desde la costa en Colombia, porque tenemos que hacernos ver, hacernos conocer dentro de la sociedad científica. Entonces, bueno, agradecerles de antemano por este encuentro el día de hoy. Este es el abreboca de lo que van a ser los estudios individualizados. Y bueno, agradecerles a ustedes por darse el espacio para hablar, para comentar y para hacerme saber también sus inquietudes y sus expectativas. Estoy aquí para escucharlos, para atenderles y bueno, para que avancemos de la mano, juntos. Y podamos organizar para finalizar su escolaridad un evento científico que sea reconocido, porque de verdad es algo que también nos genera esa adrenalina dentro de la sociedad científica. Bueno, les invito a investigar con originalidad, a argumentar las ideas de acuerdo a nuestras revisiones teóricas, y que hagan investigaciones que sean inéditas y que estén al alcance de todos. Entonces, bueno, desearles a todos una feliz tarde y bueno, el mayor de los éxitos en esta formación dentro de nuestra organización, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado.